Muy bienvenidos hermanos al devocional de hoy. Muy bienvenidos hermanos para tener este tiempo en torno a la palabra, en torno a la escritura, para ser edificados por ella. Muy bienvenidos. Este devocional es un ministerio de nuestra iglesia, Ministerios de Gracia, acá en Rancagua, capital de la sexta región de Chile. Lo hacemos cada día de lunes a viernes, como dije, de 9 a 9:30 más o menos, hora chilena. Estamos estudiando la vida del profeta Elías y estamos en el capítulo 17 de Primero de Reyes, capítulo 17. Leíamos ayer desde el verso 8 en adelante, del verso 17 en adelante, que Elías está viviendo con una viuda y con su hijo. La provisión de Dios no ha fallado, la harina sigue, el aceite sigue, la provisión sigue para esta familia. Dios ha sido fiel porque el profeta dio su palabra y la mujer creyó a la voz del profeta. Pero continúa el proceso de prueba, continúa el proceso en el crisol, en el fuego del crisol. Ocurre que el hijo de la viuda, usted recuerda que es una mujer, ser una mujer en ese tiempo era muy difícil, mucho más si era viuda y muchísimo más complicado si era madre de un joven, un adolescente. Ocurre que el hijo de la viuda se ha enfermado y ha muerto. Y esta mujer le reclama a Elías, le dice: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? Ella está pensando de que Dios, Jehová, el Dios del profeta, la está castigando a ella por su maldad, por su pecado, y lo hace por medio de la muerte de su hijo. Y él le dice: dame acá tu hijo, y él va a realizar un milagro. Lo que quiero mencionar antes de entrar en el tema hoy es que las pruebas siguen al profeta. Las pruebas no han terminado. Dios no solamente lo está usando como la voz delante del rey Acab, sino que además está trabajando en su corazón. Hermanos, Dios no para de trabajar en nuestro corazón. Dios continúa trabajando en nuestro corazón. Él sigue trabajando en nuestro corazón y va a ocupar cualquier circunstancia en nuestra vida para cumplir su propósito de formar a su Hijo en nosotros. Primera Pedro capítulo 4, que fue el versículo que leíamos ayer. Primera Pedro capítulo 4, versos 12 y 13. Pedro dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dios, en su inmensa sabiduría, nos dice que hay algo de lo que nosotros no debemos sorprendernos, como si fuera algo inusual. Pedro usa esta frase: no os sorprendáis. Está en el tiempo presente, es un imperativo, es un mandato, y está en la voz pasiva. La frase es me seneste, me seneste. Y esta frase comienza con el negativo me, que indica una negación fuerte, enfática y absoluta. Y luego el verbo sorprendáis, que quiere decir más bien sorpresa, extrañeza, es decir, algo que es raro, anómalo, anormal. Pedro nos está diciendo que como creyentes no deberíamos considerar las pruebas que vienen en nuestra vida como algo anómalo, raro, anormal, como si esto no tuviera cabida en la vida de los creyentes, como si esto no tuviera cabida en mi vida, como si la prueba no tuviera cabida. Las pruebas no son raras, así que eso no debería causarnos extrañeza, como si nosotros como cristianos fuéramos inmunes al dolor y al sufrimiento.
Permítame mencionar que el apóstol Pedro usa la palabra fuego de la prueba, en clara alusión al fuego del crisol. Recordemos que Dios ha enviado a Elías a la ciudad de Sarepta de Sidón para ser mantenido allí por una mujer viuda. Recordemos, y esto es importante, que el significado del nombre Sarepta quiere decir crisol. Dios ha enviado a Elías al crisol mismo. Entonces el creyente nunca debe considerar el fuego de la prueba como algo anómalo en su vida, como algo excepcionalmente equivocado. No debería considerar las pruebas como algo extraño para el creyente, sino por el contrario. Las pruebas son la regla en la vida del creyente y no la excepción. Cuando la crisis llega a nuestra vida, cuando el dolor nos alcance, cuando el fuego aumente, no debería sorprendernos y mucho menos generar una resistencia de nuestra parte. La prueba viene de Dios, sí o sí, esa es una verdad absoluta. Dios en su soberanía y en su inmensa sabiduría ha permitido la oposición, la prueba, el dolor. Por esa razón, porque viene de nuestro Padre amoroso, no debería provocar en nosotros resistencia. ¿Cómo reaccionó la viuda a esta prueba? Esta viuda le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? La viuda reacciona de dos maneras. La primera es contra el profeta. Ella se enoja contra Elías. Podríamos parafrasear sus palabras de la siguiente manera: ¿por qué te invité a mi casa? ¿Por qué tuve ese desgraciado día? Fue una desgracia conocerte. Son palabras fuertes. Se consideraba a menudo que los profetas eran gente peligrosa y tenerlos cerca significaba un riesgo considerable. Se pensaba en ese tiempo que los dioses podían ser capataces duros, así como bienhechores generosos, y los profetas eran sus representantes. Por otra parte, si el profeta se airaba o se ofendía por cualquier cosa, en cualquier momento podía pronunciar impulsivamente alguna clase de maldición que inevitablemente se haría realidad. Así que la mujer pensó primero que ese vínculo tan estrecho con el profeta le había traído la desgracia de perder a su hijo. Ella pensó que esa cercanía ha traído el mal. Tal vez Elías se ha molestado por algo, se ha sentido ofendido. Tal vez ella dijo algo que se ofendió y él ha pronunciado una maldición contra su hijo. El ataque es contra la única persona en la tierra que puede ayudarla para traer a su hijo de vuelta. El ataque de esta mujer es contra Elías, el único que puede ayudarla. La segunda forma en que la mujer reacciona es contra ella misma. Ella vuelve ahora contra la causa de la muerte de su hijo. La causa es la venganza de los dioses por algún pecado cometido. Ella dice: me has traído a la memoria mis iniquidades. Ella, como muchos de nosotros, tenemos una idea torcida de Dios, que Dios hará venganza por algún pecado que hemos cometido, que Dios está esperando el momento para lanzarnos un rayo, mandar su maldición porque hemos cometido algún pecado. La mujer asumió la muerte de su hijo como el castigo por algunos supuestos pecados. Aunque son desconocidos para nosotros, ella no los menciona, pero que seguramente le habían llamado la atención a Jehová debido a la cercanía con el profeta. En algún lugar, en el fondo de la vida de esta mujer, había un hecho pecaminoso oscuro y vergonzoso que eclipsaba todos los demás recuerdos. ¿Qué tortuoso recuerdo se anidaba en la mente de esta mujer? No lo sabemos. Pero algunos han especulado que se trataba de pecados de inmoralidad. Es posible que ella hubiera sido parte de las prostitutas que servían a Baal y el ejército de sus funciones, y en el ejercicio de sus funciones como prostituta sagrada en el templo a Baal, ella había quedado embarazada de su hijo. Entonces su hijo era hijo de una maldición. Entonces ahora ella se había encontrado con el Dios verdadero, con el Dios real, el Dios justo.
El juicio finalmente ha venido sobre ella por medio de la vida de su hijo. En su pena y dolor, ella ha asumido que Elías está allí para derramar la venganza de Dios contra ella. La verdad es que sin importar cuál fuera su pecado, la memoria de la culpa estaba más cerca de ella. Ahora, esto por supuesto era una suposición. Era una suposición, porque ella relaciona la muerte de su hijo con sus pecados. Lo mismo hicieron los amigos de Job. Ellos dedujeron que tendría que haber pecado, que tendría que haber algún tipo de pecado en la vida de Job para estar sufriendo así. Y los discípulos de Jesús saltaron a la conclusión de que la ceguera de un hombre, Juan 9, era el resultado de su pecado. El que sufre hoy en día se pregunta, ¿qué habré hecho de mal para merecer esto? ¿Usted lo ha escuchado? Yo lo he escuchado. La gente lo dice, ¿qué mal he hecho para que me venga esto? Lo cual expresa la misma idea que las palabras de la viuda en el verso 18. Debemos recordar que el libro de Job rechaza la manera de pensar de los amigos de Job. Lo mismo Jesús rechazó la lógica de sus discípulos y que la viuda en la historia actual también estaba equivocada. La Biblia no presume que hay una conexión inevitable de causa y efecto entre el pecado y el sufrimiento, o entre la rectitud y la bendición. Por otro lado, algunas piensan que me está yendo bien en los negocios, tengo salud, mis hijos están bien. Entonces es una retribución a mi buen comportamiento. Es una bendición. Me estoy portando bien, entonces Dios me bendice. Entonces por eso para algunas personas es raro el sufrimiento, es ajeno, impropio, desubicado. Y tal vez el mismo Elías no tenía idea por qué había venido esa tragedia. Esa suposición que vincula de forma necesaria la tragedia con el castigo por algún pecado o la bendición por algún acto de obediencia no es correcto. La gente mayoritariamente piensa que le pasan cosas malas, como el castigo, a la gente mala, y cosas buenas, como la bendición, a la gente buena. A veces las cosas no son precisamente así. Cosas malas le ocurren a la gente buena y cosas buenas le ocurren a la gente mala. Ignorando que, como nos enseñara el apóstol Pedro, que no podemos sorprendernos del fuego de la prueba, no podemos perder de vista que el crisol es un paso necesario y repetitivo en nuestro caminar con Dios. Dios está empeñado en formar a su Hijo en nosotros. Si es necesario, debemos ser afligidos por diversas pruebas. Los momentos duros, las calamidades, las aflicciones y los lamentos son la huella de la mano del Maestro en la vida de sus hijos. Ahora, sería necesario definir tres palabras que a veces confundimos. La primera es la palabra prueba, la segunda es la palabra castigo y la tercera es la palabra disciplina. La palabra prueba es la manera en que Dios actúa en la vida de sus hijos para formar la imagen de Jesucristo en ellos. La prueba no es causada por nuestro andar con Dios, es independiente a ello. Dios busca en cualquier momento y por cualquier medio una prueba, es decir, una situación que busca llenarme de humildad, arrepentimiento, tal vez una vida más consagrada. La prueba finalmente es una bendición porque quita la escoria de mi vida. La palabra castigo, por su parte, es la manera en que Dios trata con el pecado. El pecado es abominable delante del Señor. Dios odia el pecado y castigarlo es propio de su carácter santo. Pero el creyente, el Hijo de Dios, jamás será castigado por algún pecado que haya cometido. Y la razón de esto es porque sus pecados ya fueron castigados en la cruz del Calvario. Por último, la palabra disciplina
disciplina es el ejercicio formativo de Dios para con sus hijos desobedientes. Si el Hijo de Dios persevera en algún tipo de pecado sin arrepentirse, sin confesarlo, si el creyente vive en algún pecado manifiesto de manera impenitente, Dios permitirá situaciones duras en su vida de manera progresiva, incluso llegando hasta la muerte, con el fin de torcer su camino rebelde. Disciplina no es lo mismo que castigo. La disciplina tiene un sentido correctivo, como el padre corrige a sus hijos. En cambio, el castigo tiene un sentido punitivo. La respuesta del profeta frente a esa acusación es: dame a tu hijo. La mujer le dice: fue terrible, fue maldito el día en que te traje a mi casa. Así que el hombre de Dios le dice: tráeme a tu hijo. El profeta tiene en sus brazos el cuerpo inerte del joven pequeño y ora a Dios por el milagro. En la Biblia no hay registro anterior de alguna resurrección. Esta es la primera de varias. Elías nuevamente es pionero en esto. Dios contesta la oración y el niño es devuelto a su madre con vida. La lección es tan sencilla como profunda. Cuando estés en crisis, ora. Vamos a ver, para terminar, algunas lecciones de esta porción. La primera: el crisol, el fuego de la prueba, será el lugar escogido de Dios para sus hijos. Dios sí o sí, y se lo anticipo, me lo anticipo a mí, se lo anticipo a todos los que oyen este devocional en esta mañana. El crisol de Dios vendrá a tu vida, sí o sí. Constantemente el crisol vendrá a nuestra vida, no con el propósito de destruirnos, no con el propósito de vengarse por algún pecado, no con el propósito de ser duros por alguna desobediencia nuestra, sino que el crisol será permitido por Dios para nuestra purificación. Número 2, el crisol profundiza nuestra comprensión de la soberanía de Dios. Por lo tanto, el crisol, el tiempo de la prueba misma, profundiza nuestra comprensión sobre la sabiduría de Dios. Que nuestro Dios es sabio y soberano y Él va a usar todo lo que Él estime conveniente para formar el carácter de su Hijo en nosotros. Número 3, el crisol intensifica nuestro compromiso con el plan de Dios. Cuando estamos en el crisol y respondemos de manera adecuada, sin queja, porque la queja es el lenguaje del impío, la queja es el lenguaje de la falta de fe, la queja es la manifestación de un corazón que no confía. Así que el crisol intensifica nuestro compromiso con el plan de Dios. Cuando respondemos correctamente al dolor y al sufrimiento, el crisol entonces produce beneficios para nuestra vida. Por último, el crisol solidifica nuestra dependencia del poder de Dios. Cuando estamos en el crisol, cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos sufriendo, eso nos lleva, como la conclusión que acabamos de leer, cuando estés en alguna dificultad, cuando estés en algún momento complicado, ora. Y el crisol solidifica nuestra dependencia en el poder de Dios. Oramos para que Dios nos permita atravesar el crisol y el dolor de la mejor manera. Recuerdo algo que creo que contó el pastor Chuck Swindoll, de que él estaba predicando, estaba hablando del poder de Dios, y sentado en el auditorio estaba una de las secretarias de su staff. Esta mujer había atravesado por la reciente muerte de su esposo, quien había muerto por un cáncer que duró años, dolor, sufrimiento, gastos, economía complicada, estrés, presión, finalmente la muerte. Pero este dolor se intensificó cuando ella misma fue al médico y también le descubrieron una
enfermedad terminal. Y estaba ahí escuchando al pastor Swindoll que hablaba de la esperanza en el dolor, del gozo que podemos experimentar y que debemos experimentar, como nos dice Pedro, no se extrañen por el fuego de la prueba. Y estaba escuchando a esta mujer y cuando el pastor terminó, esta mujer se acercó al pastor y el pastor le dijo, yo sé que tú quieres que ore por ti, por tu enfermedad. Y ella le dijo, no quiero que ore por la enfermedad, quiero que ore por mi corazón, para que yo pueda mantener mi corazón apegado a Dios y aprender a aceptar los designios de Dios tal y como son. No quejarme, no murmurar, no resistir. Quiero aceptar con todo mi corazón lo que el mejor ha preparado para mí, sin queja, sin murmuración, sin decaer. Esta mujer quería usar el crisol en su vida como una muestra de dependencia del poder de Dios. Ella no estaba pidiendo que Dios cambiara la situación, ella estaba pidiendo que Dios cambiara su corazón. Y eso, hermanos queridos, es lo que realmente importa. Muchas gracias por acompañarme en el devocional y en los devocionales de esta semana. Muchas gracias por suscribirse al canal. Muchas gracias también por sus saludos. Eso nos ayuda. Marque la campanita para que esté recibiendo información de cada vez que subamos videos con los mensajes que tenemos también en nuestra iglesia. Que Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar la próxima semana para seguir estudiando la vida de Elías. Que Dios les bendiga.